Estamos de regreso en Los Periodistas, aquí este viernes 2 de octubre. Ya se nos Dos, estaba no se olvidando. olvida. Y 2 de Es octubre no se exactamente olvida. que no se olvida, señor Delgado. Bueno, usted disculpará. Tenemos hoy el gusto, justamente en este 2 de octubre, de tener aquí en Los Periodistas a Damián Alcázar. Justamente alguien que convocó en septiembre a participar en esta consulta para enjuiciar a los expresidentes de México, y que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo histórico, controvertido ciertamente, toma la determinación por mayoría de efectivamente declarar constitucional la consulta. Yo quisiera comenzar por ahí, si nos lo permites, Damián. ¿Cuál es la opinión que tú tienes después de que efectivamente tú llamaste a participar en en las firmas, precisamente para hacer posible lo que ayer se materializó? Bueno, tendría que basar el porqué de esta idea de llevar a juicio a los expresidentes. Primero, creo que son personas comunes y corrientes que la gente, principalmente los partidos, va llevando a esta figura, la convierte en alguien importante y pasa a ser el funcionario número uno de una nación, ¿no? Del país. Pero son personas, seres comunes y corrientes. No tenemos por qué pensar que ellos se salen de la norma y que son seres extraordinarios. No lo son, no lo son. Y entonces, como seres comunes y corrientes, tienen que ajustarse y enfrentarse a la ley cuando sea necesario. Porque el poder les ha dado, el poder es una cosa muy extraña, una cosa muy subjetiva, y les ha dado por muchos años impunidad. Impunidad y además manga abierta para hacer y deshacer y mandar a desaparecer y crear o destruir. Y la gente ha estado acostumbrada a eso. Y no, son personas comunes y corrientes. Y si algo tienen que, por algo tienen que enfrentar a la justicia, que es lo más sencillo. El que no debe nada, pues no debe de temer nada. Es una cosa complicada. Pues no es tan complicada si lo entendemos así. Vale la pena, no solo los presidentes, todos, gobernadores y funcionarios menores y medianos, todos realmente deberían responder ante la ley por sus acciones. Ahora, ¿se les va a tomar en cuenta todo lo que hicieron? Pues vete a saber de qué manera, pero que se sepa, si no hicieron nada malo, van a salir avantes y van a salir hasta aplaudidos. Gente honorable, gente respetable, gente decente, gente trabajadora. Bueno, pues si esos son, así se van a entender, y si no lo son, pues que la gente lo sepa. Yo creo que no los van a llevar a la cárcel nunca, y quiero ser positivo y quiero ser optimista. ¿Por qué? Porque siempre la impartición de la justicia ha tenido una enorme presa o muro que no nos lo permite, sobre todo en América Latina. Todos los países se quejan de su Suprema Corte de Justicia, que es quien manipula la impartición de la justicia, depende de quién está en el poder. Casi todos son amigos del que está en el poder o de los que están en el poder. Por lo tanto, la aplicación de la justicia ha sido nula y será nula. Y hay ejemplos, muchísimos, ¿no? Para los grandes, para los poderosos, la aplicación de la justicia es nula. Para los jodidos, para los de a pie, te robas un pollo y te meten a la cárcel, o sea. Claro. Entonces, bueno, como cualquier persona, tienen que declarar ante la ley que hicieron y salir avantes o tener, pues no sé, la responsabilidad de asumir sus hechos y sus consecuencias, ¿no?
El ministro Arturo Saldívar, Damián, decía hoy, comentaba que a lo mejor no necesariamente esta consulta va a activar a la Fiscalía, al Ministerio Público, pero sí va a permitir la creación de comisiones de la verdad, por decir, para agarrar y mostrar, porque sería muy difícil pensar que en los siguientes meses o hasta incluso en los siguientes 4 años se le pueda documentar la vida completa y las andanzas a un personaje como Carlos Salinas de Gortari, por decir. Documentar, me refiero, para llevarlo a prisión. Comisiones de la verdad, ¿cómo te suenan también? Yo creo que son oportunidades que se les están abriendo a todos los ciudadanos y que vale la pena. Evidentemente yo soy neófito absoluto respecto a la ley, respecto a la justicia legal, digamos, pero me parece que si no está en la Constitución, que está, por supuesto, que el poder emana del pueblo, tiene que aplicarse. Entonces, se le está dando la posibilidad al pueblo de que tome cartas en el asunto y participe activamente, independientemente de si lo contempla o no los últimos 50 años en nuestro país. Bueno, pues que cambie la situación, que cambien las circunstancias y que permitan que la gente se manifieste y pida y exija la aplicación real de la justicia, sea quien sea. No estoy, ni me interesa la política, ni quiero ser político, ni mucho menos soy abogado de nada. Soy un ser humano, soy un ciudadano que dice, vale la pena que los ciudadanos participen activamente y que reclamen cuando hay que reclamar y que trabajen y se esfuercen cuando hay que hacerlo. Y sin embargo, no eres una persona común y corriente, eres un actor que tiene una enorme presencia nacional, y en esa condición, inclusive un personaje que se ostentó como presidente de México, Felipe Calderón, te contradijo cuando anunciaste a través de un colega que harías una película sobre la Cuarta Transformación, y él te revira diciendo, pues si ya esa película ya existe, es la ley de Herodes. No, bueno, primero tengo que puntualizarles, muchachos. Yo no uso redes sociales, yo no soy el del Twitter ni el del Facebook, no sé quiénes son. Yo lo he tratado de denunciar todo el tiempo y parece que no pasa nada. Siguen utilizando mi nombre y mi imagen para decir y hacer cosas. En este caso, casi estoy de acuerdo con el usurpador, no con el usurpador de la presidencia, sino con el usurpador de mi imagen y mi nombre. Pero el señor expresidente se olvida de algo. Primero, el PRI fue y tiene una enorme historia que desencadenó en este último sexenio, en el pasado sexenio, de impunidad absoluta y de corrupción pura y plena. Y todo el dinero que debe el país, quién sabe en dónde, en qué carteras quedó. Eso, ni modo que no lo vea, no lo entienda, me parece extraño. Era evidentemente directo y tenía las siglas del PRI. Eso que no lo olvide, que no lo quiera tapar con un dedo, porque entonces está siendo encubridor o defensor de ese partido. Era hacia ese partido. Y luego estoy de acuerdo en lo que dice, el sexenio de este señor sí inspiró realmente al infierno. O sea, fue una idiotez esa que estamos sufriendo todavía las consecuencias de eso. Yo te lo estoy diciendo como ser humano, ciudadano, que activamente trabaja por mejorar al país. Entonces, que no nos hagamos los tontos. O sea, la verdad es que eso era para el PRI. Hablamos en el infierno de las circunstancias que dejó su voluntad de hacerle la guerra extraña a unos grupos. Ya no sé si era para validarse como presidente o no, eso ni me corresponde a mí cuestionarlo, simplemente hizo mal, mucho mal. Y luego, sí vamos a hacer una película. Yo hice una entrevista en donde dije que íbamos a hacer una película tocando el tema de la Cuarta Transformación, porque la compañera o el compañero que me entrevistó me dijo, ¿y qué? ¿Se van a quedar callados ahora? ¿No van a hacer ninguna película? No, le dije, no, de ninguna manera. Hay ya un proyecto extraordinario, un guión maravilloso,
Y entonces yo hice esa entrevista y se tergiversó esto. Yo no tengo que ver, yo no me peleo con nadie. Yo si quiero decir algo, hago un video y lo digo. Que además a veces los editan, ¿no? Editan y sacan cosas. Es una cosa muy extraña. Sigo pensando que los que están haciendo las fake news son cobardes, son indecentes, son de verdad obscenos. No son capaces de afrontar una realidad con voluntad y con atención. Y bueno, esos y los que tergiversan la información. Lo cierto, Damián, es que la guerra que inició en 2006 con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, pues sí ha tenido como un regreso, digamos, mediático, ahora que se detuvo a Genaro García Luna. Pues hay libros, hay discusiones, hay mucho en la prensa sobre la guerra de Calderón, y el próximo 7 de octubre, es decir, la próxima semana, pues van a llevar a Genaro García Luna por primera vez a una audiencia que será pública y que va a someter, pues, no solamente a un nombre, porque ese personaje pues es poca cosa en realidad frente al tamaño del daño que se le hizo a México con las decisiones que se tomaron ahí. ¿Tú crees, independientemente de los intercambios que ha habido con Calderón, ¿tú crees que la justicia ha tratado suavecito al expresidente Calderón frente al daño que se provocó con las decisiones que él tomó en su sexenio? Sí, yo creo que ni siquiera ha intervenido. La justicia no se ha aplicado, evidentemente. Vamos a esperar a ver qué pasa. Tal vez sean los vecinos quienes sí puntualicen qué fue lo que hizo. Y bueno, habrá que tomar cartas en el asunto, ¿no? Quién sabe de qué manera lo afrontará el gobierno mexicano. Pero si tuvo actividad ilícita, tiene que responder ante eso. O sea, por lo menos tiene que responder verbalmente, que se explique, ¿no? Si no la tuvo, entonces que no se preocupe, no pasa nada. Te quisiera preguntar también, porque estamos en un contexto en el que se involucra también la actividad a la que tú te dedicas, al cine, y tiene que ver con la desaparición de los fideicomisos que, según el presidente López Obrador y los legisladores de su partido, pues han encubierto hasta aviadores. Y a pesar de que el gobierno y el grupo parlamentario de Morena y sus aliados aseguran que no se van a dejar de dar apoyos a la actividad cinematográfica específicamente, hay, sin embargo, quienes afirman que desaparecer no solamente el fideicomiso referido al cine, sino todos los más de 100 que van a desaparecer, implican otro acto de autoritarismo del gobierno de López Obrador. ¿Tú qué piensas específicamente en el caso del fideicomiso referido al cine? Mira, creo que este señor, Andrés Manuel López Obrador, está cumpliendo su palabra parte y puntualmente, parte a parte y puntualmente. Eso lo dijo desde su campaña. Por otra parte, yo estoy constantemente tratando de escuchar las mañaneras y entender qué está pasando. Siempre les digo a mis compañeros y a la gente con la cual tengo diálogos respecto a el nuevo gobierno o no, escúchalo lo más que puedas. Está ahí en el YouTube a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, escoges el día y escuchas de su voz directa qué está diciendo y qué está haciendo y qué está pasando en el país. No te vayas con la finta de cómo se tergiversa la información y cómo se utiliza, y sobre todo las fake news. Entonces, sí, por ejemplo, se ha hablado de fideicomisos que pues, eran cotos de poder. Llega alguien ahí y utiliza con presiones, con actitudes, sí, de poder y prepotentes, si se ejerce o no el dinero. Muchas veces no se ejerce el dinero y está ahí guardado para quién sabe qué cosas. O sea, siempre habló de que no era muy clara y era nebulosa
esta situación de los fideicomisos. Entonces va a acabar con todos, los quiere quitar. Bueno, en el caso de Foprocine y Fidecine, pues sí, así se llamaban estos fideicomisos. El dinero ahí está. La que sabe de esto, evidentemente, es la señora que está al frente de IMCINE, que es una amable, decente, absolutamente honesta María Novaro, y además una gran cineasta, y que les pregunten. El asunto es que de repente, como van a quitar esos fideicomisos, la gente empieza a debatir en el aire, cosas que no sabe. El dinero ahí está, lo ha dicho muchas veces el presidente, que se lo pregunten a María, María lo sabe. Ahí está, las convocatorias para los creadores cinematográficos, ahí están. Al contrario, se abre más el abanico y ahora va a haber producción para los afromexicanos, para el cine de la diversidad sexual, para el cine indígena, por ejemplo, y va a haber lo mismo para los documentales, para ficción, para animación. Ahí está. Va a salir en tiempo y forma la convocatoria y ahí está ese dinero. Se va a ejercer en eso. En eso. Nadie ha dicho que va a ocupar ese dinero para salvar a los grupos indígenas que habitan en el chamizal, que haría bien, pero vamos, cumple su palabra y ese dinero está para la cultura, como lo ha hecho con la ciencia, porque las becas se siguen dando, los apoyos se siguen dando, y con el deporte. El asunto es que no es clara la información, no es puntual la información. Entonces, ningún temor, no se va a quitar el presupuesto. Ahora, borrón y cuenta nueva, eso es absolutamente lo del presupuesto del cine. Yo les digo que hace 2 años hicimos 200 películas en México. ¿Cuántas pudimos ver? 6. ¿Y cuántos días? 6 días. ¿En cuántos cines? En 6 cines. O sea, todo ese dinero, que son millones y millones y millones, se van a un fondo, a un pozo sin fondo más bien. Iba a decir a un fondo sin pozo. A un pozo sin fondo. Se pierde. En donde es donde necesitamos urgentemente la ayuda del Estado, en recuperar las salas de cine. No tenemos chance de ver cine de calidad. Y hay, perdón, pero hay cine de calidad en China, en Corea, en la India, en Irán, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en los Estados Unidos también y en México. Y no podemos, no conocen los muchachos de esta generación de 30 años para acá, no conocen el buen cine. Muy pocos pueden consumir y además muy poco. Yo soy de una generación que fuimos afortunados. Vi cine, vi a Kurosawa en los cines. Claro. Vi a Pasolini, a Fellini. Entonces, ahí es donde necesita el cine mexicano, en el caso del cine. No estamos hablando ahorita ni de la danza, ni de la música, ni de... La danza es una de las artes que está absolutamente abandonada. Los compañeros bailarines apenas se pueden alimentar y la tenemos abandonada. O sea, hay prioridades. Ahí debería también meterse un poco de apoyo. Pero bueno, estamos hablando de esto que te digo. El cine lo que requiere son espacios para que los muchachos mexicanos que hacen su cine lo puedan, primero se pueda recuperar el dinero y además la gente lo conozca. Tenemos maravillosos cortometrajes en donde puedes ver cortometrajes. No hay manera. Tenemos que tener espacios. Eso es la lucha en la que yo confío. La otra, la del dinero para la producción, ahí está el dinero. Que no se asusten, que no se vayan con la finta y que no se peleen. No, hay que esperarse, hay que atemperar las cosas y ver. Y si no nos dan dinero, entonces sí salir y exigir, como deberían exigir todos los demás. Pero ya te digo, en el deporte, en la ciencia, en la cultura, se está dando el apoyo. Están las becas. Lo que pasa es que tergiversan la información. Y entonces, todo es no. Todo lo que proponga este nuevo gobierno, no. Y sabemos, perfectamente sabemos, una gran mayoría de ciudadanos, que los medios de difusión están absolutamente en contra, están inconformes, quieren regresar a lo anterior, tal vez, ahí sí no lo sé. Damián, efectivamente,
Fassbinder o Kurosawa, o lo vimos en nuestra generación en cines que fueron públicos, o cines que todavía existen, pero que están muy abandonados, algunas salas. Por ejemplo, la Cineteca existe, bueno, pues sí, pero nada más la Cineteca y si vives en la Ciudad de México. Cuando tú hablas de recuperar las salas de cine, que es una idea que estoy empezando a escuchar con toda honestidad, es volver a tener salas, que el Estado vuelva a administrar salas, o es decirle a los Cinemex y a los otros, ¿saben qué? Empiecen a abrir espacios para el cine mexicano, o empiecen a abrir espacios al cine mexicano. Mira, ellos son empresarios y están en todo su derecho de ganar dinero. Qué bueno que lo ganen. Pero también no podemos exigirles que tengan un criterio tan amplio como para pensar que les interesa la cultura. Les interesa sus ganancias. Y bueno, es válido. Entonces, no les vamos a pedir que nos regalen unas salas. Digo, sería anticonstitucional. ¿Se acuerdan del peso en taquilla? La Suprema Corte de Justicia entonces dijo que era anticonstitucional pedir un peso para un fondo para la producción mexicana. Pero no es anticonstitucional subirle 5 pesos al boleto porque la ganancia es para mí, ¿no? Para los dueños de los cines. Eso sí, no es anticonstitucional. Era muy raro. Entonces, no les podemos pedir a ellos exigir que haya salas de cine para ver cine de calidad, que es cultura cinematográfica, y cine mexicano. En ese sentido, hasta podríamos recuperar y podríamos tener verdaderamente una industria de la cual se podría vivir, porque ahí trabajamos un montón de personas. Se podría vivir mucho mejor y se tendría dinero para seguir haciendo cine. Esos candados son los que hay que cambiar, y la ley puede hacerlo, debería hacerlo. La Constitución debería permitirlo. Uno debería consumir lo que se hace en el país, debería tenerlo en el mercado. Tú no puedes ver, ¿en dónde vas a ir a ver, no sé, El Violín? Pues ya no. A la hora, a lo mejor, la de los de los Arieles, y 5 días. Y si no va gente, la quitan. O nada más en la Cineteca. Bueno, deberíamos tener en cada ciudad 2 cinetecas. La Ciudad de México debería tener 4 cinetecas. Una en el sur, ya está, en el norte, este, oriente, en el centro. O sea, así sí puede la gente saber que ahí venden eso y va y lo consume. Pero si no la encuentra, pues no la conoce. Entonces, te repito, los jóvenes mexicanos de 40 años no conocen el cine mexicano, no conocen el cine iraní, el cine, no sé, coreano, el cine brasileño. No podemos ver cine. Entonces, antes, te lo quiero decir, sí, yo creo que el neoliberalismo nos quitó las salas de cine y esas habría que recuperarlas. Ahora, no me estoy refiriendo a los sitios, me estoy refiriendo a la instancia de tener un espacio donde tú puedas ver buen cine. No solamente el cine comercial gringo o el cine comercial mexicano. Hay que ver de todo, pero de todo. Y el cine no solamente es negocio, es cultura. Es la cultura de los pueblos. Si tú ves una película china, te imaginas una parte pequeñísima de esa maravilla de país y de cantidad de cultura o de culturas, porque son diversos. ¿Qué pasaba? Antes de Salinas de Gortari, el dueño del cine o el apoderado o el gerente pagaba un porcentaje del mantenimiento del cine y el Estado pagaba una gran cantidad, digamos el 70%, pero teníamos toda la programación. Yo vi cine de John Ford, vi cine de todos, de Bergman, muchísimo cine, de los italianos, del cine interesante. Me acuerdo que vi esta película documental extraordinaria, Perro Mundo. La vi en el cine. Ahora no puedes ver una cosa de esas. Y tenemos, te digo, una gran cantidad de cineastas que no ven llegar a su final la película. El final es frente al espectador. Solamente los que prometen ser éxitos los dejan un poco más. Y si no, la quitan. Entonces no se vale. No se vale tampoco estar exigiendo cuando no tenemos ni siquiera dónde ver cine. Ahí es donde, te digo, necesitamos el apoyo directo
del nuevo gobierno. Estamos hablando, Damián, de cultura y también tiene que ver con la libertad de expresión. Una libertad de expresión que está bajo acecho, según 650 personas que firmaron un desplegado asegurando que el presidente de la República está generando condiciones para contra la libertad de expresión y a favor de la censura, y que dicen esto tiene que parar. Seguramente tú estuviste al tanto de este desplegado firmado pues por seguidores de Enrique Krause y de Héctor Aguilar Camín. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Que muchos de ellos los insertaron en ese grupo, no tenían la menor idea, que estoy seguro de eso, que tú lo has dicho, son seguidores de Krause y de Aguilar Camín, que ahora la libertad de expresión, yo creo que jamás, de verdad, jamás se había tenido tanta libertad de expresión. O sea, y él, lo que hace el presidente es dar una réplica. Yo no sé si a eso se refieren con está en contra de la libertad de expresión. O sea, pero si alguien publica mentiras, infundios, se le debe de decir que eso es una mentira y es falso. Y el mismo Andrés Manuel, yo lo he escuchado muchas veces, dice, pero están en su derecho. Yo creo que no están en su derecho. No puede ser que un periódico o que un canal de televisión o que unas estaciones de radio estén diciendo mentiras y que estén en su derecho. A mí me parece que no están en su derecho, que están ahí faltando realmente a una ley de la convivencia y la armonía. Deberían realmente dedicarse a decir la verdad. Digo, y la verdad, pues entre comillas, ya sabemos, ¿no? La verdad es múltiple. Nada más que sí hay una tendencia de ataque en contra de Andrés Manuel desde el principio. Entonces, es falso, de verdad es falso. O sea, un poquito más de decencia. Siempre gozaron de canonjías. Se sabe perfectamente todo el dinero que les llegaba a manos llenas, ¿no? A ellos y a muchos otros. Y ahora, pues simplemente no hay. Entonces están muy molestos, pero a nadie le han dicho, le vamos a cerrar su periódico. A nadie, como en la época de Echeverría, me acuerdo que llegó al Excelsior a manga, y, ¿no? Rompiendo y diciendo no más. O si fue Echeverría o fue López Portillo, creo que Echeverría. Entonces, no, ahora hay mucho más libertad de expresión. Mucho más. Y en las redes sociales lo vemos. O sea, la cantidad de miseria que desborda en todos estos tipos que trabajan con los bots y con las fake news. O sea, de verdad la cantidad de podredumbre que tienen en la cabeza. Y dices, wow, y que nadie los frene, que nadie los pare, me parece inaudito. Deberían pararlos. Cualquiera que publique un infundio, una mentira, que tergiverse las noticias, verdaderamente debería ser, no sé, multado. Y eso no es atentar contra la libertad de expresión. Eso es responderle a la mentira. Eso es lo que yo creo. Por supuesto, no soy político, ni quiero serlo. Damián, una última pregunta de mi parte, al menos. Algunos dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador está de pleito con el mundo entero. Otros dicen que pues si había una promesa de transformación, que así lo anunció el entonces candidato, pues no había otra manera más que enfrentándose, abriendo los frentes que tendría que abrir una transformación. ¿Lo ves en un centro, en un justo medio, tratando a López Obrador de mediar? ¿O crees tú que así debe ser? Yo sí lo veo muy beligerante con los medios de difusión, porque lo tienen bien ganado, porque todos los días publican mentiras y tergiversan las noticias. O sea, y si ellos no quieren que les responda, pues entonces sí influirían en la sociedad con sus mentiras. Y eso creo que son fake news y hay que satanizarlas, hay que quitárselas de enfrente no deberían existir.
deberían dedicarse a decir lo que está ocurriendo. Por otro lado, sí hay un movimiento. O sea, estábamos acostumbrados a un señor presidente que ni se aparecía y que hablaba y le aplaudían, punto. Y que le ponían ahí en las primeras filas a gente que le aplaudía de su partido y gente acarreada. O sea, sí estamos atendiendo, estamos asistiendo a otra realidad. Yo creo que sí, que es el inicio de un cambio. Yo creo que no se va a detener. Me parece sí que la gente ya probó lo que es tener a un presidente que sí tiene atención y se esmera por todos los demás que nunca la han tenido. Y yo creo que va a terminar su mandato y ojalá que entre otra persona con esta misma capacidad de transformación en el país y que no permitamos ya el regreso ni de los corruptos, ni de la impunidad, ni de la falsa información y la mala aplicación de la justicia. Ojalá, soy optimista y quiero ser positivo y ojalá lo consigamos. O sea, los muchachos tienen que saber, lo sabrían si atendieran, si se tomaran la molestia de escuchar a Andrés Manuel y tienes de primera mano los elementos para juzgarlo o para apoyarlo. Pero si no lo haces, si solamente te vas con lo de las pláticas de café o con la finta, pues entonces no vas a entender nunca, ¿no? Y al país tenemos que entrarle todos, a trabajar y a transformarlo todos. ¿No le criticas nada a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno? Sí, por supuesto que sí. Si empezamos a hablar de eso, eso es otro tema. ¿Qué le critico? Yo creo que no es asiduo a las artes, por ejemplo. No va al teatro. Yo creo que ve poco cine. Yo creo que sí es muy beligerante, que debería bajar el tono. Yo creo que debería ser un poquito más cuidadoso, pero eso es un asunto personal. No me estoy refiriendo a él como primer mandatario. Sí estábamos acostumbrados a que esa figura política fuera intocable, ¿no? No es intocable, ya vimos. Hasta Aguilar Camín, que se supone que es una persona pensante, dice que es fatuo y que es un pendejo. O sea, no conoce los espejos, ¿no? Sí. No, tiene muchas cosas. Es obstinado, pero está consiguiendo y está cumpliendo con cada una de las cosas que dijo. Y de verdad que está cumpliendo con cada una de las cosas que dijo. Entonces, el tener a tantos muchachitos con beca ahora, el que no haya pedido un solo peso prestado, eso la gente no lo valora. Y es verdaderamente impresionante. Eso es una mina de oro que tenemos en este señor, que no ha pedido todos esos billones para irse millonario, como todos los demás, o la gran mayoría. Entonces, tiene muchas cosas. Claro, ¿qué le podemos pedir? Pues tendría que ser no un sabio, ni siquiera un gurú. Yo escucho a los gurús y los veo petulantes y pedantes, a los que hacen yoga y creen que saben todo. Este señor está partiéndose, todos los días está partiéndose la crisma contestando, todos los días hablándole al pueblo directamente y hablando de lo que está haciendo, cosa que jamás nadie había hecho en este país. Entonces, es obstinado, no conoce el teatro, eso es lo que yo creo. Nunca Claro. lo he escuchado hablar de eso, de las artes. Para él, la cultura son los pueblos ancestrales y esta cosmogonía y todas sus manifestaciones. Para él, eso es la cultura. No sabe, pues, que existe, no sé, la poesía, o sí sabe, pero son cosas que no le interesan porque tal vez le parecen superfluas. No lo sé. Damián, qué gusto haber platicado contigo el día de hoy. 2 de octubre no se olvida, no se va a olvidar. Y pues ojalá que sigamos en comunicación. Los periodistas, este espacio de información y de análisis es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas veces me cuesta trabajo cuadrar una entrevista porque siempre estoy muy ocupado. Así que lo siento por haberlos hecho en varios caminos esperar. No, Gracias. gracias también. Encantado siempre. Hablando. Buenas Gracias, tardes. buenas tardes. Volvemos. Bye.